No necesariamente, acá también viene otra cosa, de que el sinónimo de hipotiroidismo es igual sobrepeso u obesidad. Que el paciente con hipotiroidismo no puede hacer ejercicio, que eso es falsísimo, y hay diversa literatura que menciona cuál es el impacto del ejercicio sobre las hormonas tiroideas y sobre todo en enfermedades autoinmunes, ¿no? Que bajan los niveles de anticuerpos. No se sabe el mecanismo específico, pero lo hace. Existe una lista de, por ejemplo, situaciones en las cuales podemos tener TSH elevadas y este ser un falso positivo. Hay una lista grande tanto de alimentos como fármacos que podrían disminuir la absorción de levotiroxina durante el proceso de absorción a nivel del intestino delgado. Recordar que el exceso de hormonas tiroideas puede generar algunos efectos adversos como osteoporosis, pero sobre todo, es lo de menos, Claro. es el tema cardiovascular. O sea, hay pacientes que pueden fallecer por taquicardias supraventriculares, fibrilación auricular, taquicardias malignas por el exceso de hormonas tiroideas. Hoy por hoy, como siempre menciono, y las redes sociales es un arma de doble filo. Nosotros que estamos metidos en el medio, y es por eso que yo específicamente me meto ahí, porque hay mucho que desmentir y mucho que hablar y decir en base a evidencia científica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Para el día de hoy tenemos a un gran invitado. Por segunda vez nos acompaña el doctor Andrés Gómez. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Ian, ¿cómo estás? Mucho gusto y gracias por la invitación nuevamente. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. El día de hoy nos trae un tema bastante especial, pero antes de detallar el tema, cuéntanos un poco acerca de ti para las personas que quizá por primera vez te conocen, a qué te dedicas actualmente y a qué te has venido dedicando estos últimos años. Bueno, yo soy actualmente médico endocrinólogo, me gradué en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente haciendo la maestría en obesidad, nutrición y desórdenes metabólicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y me dedico netamente al tratamiento de enfermedades metabólicas y hormonales, siempre basándonos no solamente en la parte farmacológica, sino también en estilos de vida saludables. Genial. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tiroides y su relación con la salud y el ejercicio físico, que es un tema que compete a tu especialidad, que es la endocrinología. Antes de detallar, cuéntanos cómo así decidiste especializarte por este campo y cuán importante de repente es aprender o saber sobre estos temas. Siempre me ha llamado la atención y sobre todo la curiosidad de poder entender cómo funciona nuestro cuerpo. Y de hecho la medicina sigue siendo muy amplia. Entonces buscaba una especialidad que justamente me pueda dar esas respuestas. La endocrinología es eso, justamente el estudio no solamente de hormonas, sino de cómo el cuerpo funciona en conjunto para al final tener una acción. Y tiene que ver mucho con la parte, nuevamente repito, metabólica y tal. Entonces te da justamente esas respuestas que yo en su momento necesitaba para poder entender todo, ¿no? Y hasta ahora me sirve. Genial, genial, genial. Bueno, adentrándonos en el tema, ¿por qué es importante hablar de la tiroides en el contexto de la salud y el deporte? Cuéntanos un poco. La glándula tiroides es la reina del metabolismo. Yo siempre cuando les digo a mis pacientes y me preguntan por qué es tan importante, la tiroides es como si fuese el motor de un carro, nosotros siendo el carro evidentemente. Si por A o B motivos el motor no funciona de forma correcta, entonces el carro no va a andar de forma correcta. Lo mismo pasa con la tiroides y sus diversas patologías, sean anatómicas o funcionales. Y en el contexto del ejercicio físico o el deporte, ¿por qué es relevante? Con mucha más razón, dado de que igual es como si el carro se va a someter a ir a lugares que usualmente no va. Imaginemos que de la ciudad pasa a ir a la altura, por ejemplo. Entonces tiene que adaptarse de alguna manera u otra para que pueda rendir. Lo mismo pasa en las personas que se van a someter a ejercicio físico. Genial, genial, genial. Bueno, vayamos al tema de los fundamentos, entendiendo un poco acerca de esta glándula importante y relevante ahora que comentas. ¿Qué es la glándula tiroides y cuál es su función principal en el cuerpo? La glándula tiroides es una glándula endocrina que se encuentra a nivel de la zona anterior del cuello, más o menos aproximadamente está entre la vértebra C4 y C5. Va a tener dos lóbulos que van a ser unidos por un istmo, ¿bien? Y que van a producir justamente las diversas hormonas tiroideas, T4, tiroxina, T3, triiotironina, y también calcitonina, que tiene que ver más que todo con la homeostasis del calcio y el fósforo.
La importancia de un buen funcionamiento de las hormonas tiroideas es porque tenemos receptores de hormonas tiroideas en absolutamente cada rincón de nuestro cuerpo. Basta que funcione de más o funcione de menos para que tengamos algún tipo de disfunción en nuestro metabolismo y nuestro correcto funcionamiento del cuerpo. Claro, ahora en esto respecto a las disfunciones, ¿cuáles son esas alteraciones más comunes de la glándula tiroides y qué es lo que causa eso? Bien, podemos dividir los trastornos tiroideos en dos: anatómicos, que tienen que ver con cambios en la estructura, ausencia de estructuras, como por ejemplo bocio cuando la tiroides está muy grande, o atrofia de tiroides cuando está muy pequeña, presencia de nódulos tiroideos, que pueden ser benignos o malignos, bien, por ahí la parte anatómica. Y luego tenemos lo más frecuente, que es la parte funcional. Bien, ¿qué tan bien o qué tan mal funciona tu tiroides, entre comillas? Por un exceso de funcionamiento, que tenemos al hipertiroidismo, exceso de producción de hormonas tiroideas, y tenemos una patología mucho más común, que es el hipotiroidismo, en el cual hay una deficiencia, una de repente producción parcial o total de hormonas tiroideas. Y las posibles causas de estas alteraciones, tanto anatómicas como funcionales, ¿cuáles podrían ser? Existen diversos factores, bien como todas las enfermedades, de por sí la parte genética hereditaria tiene mucho que ver, pero hoy por hoy en nuestro mundo actual existe también mucho la intervención del medio ambiente, disruptores endocrinos que vendrían a ser moléculas que se encuentran en cosas de nuestro día a día que ni siquiera de repente uno se imagina. Pues, Plásticos, cosméticos, perfumes, de repente útiles de aseo igualmente, que van a generar estas moléculas que alguna parte de nuestro cuerpo empieza a disfuncionar, incluyendo la tiroides. Claro. Entiendo. Ahora, hablando de estas alteraciones más funcionales, que también recuerdo en la conferencia que nos diste el año pasado, hablabas que la pandemia marcó como que un antes y un después. ¿Por qué se menciona esto? Así es. Lo que pasa es que a partir de la pandemia y justamente a partir de la aparición del COVID-19, todo el mundo pensaba que el principal punto de ataque solamente era el pulmón. Ya. Y luego empezamos a ver que habían personas que debutaban de otra manera, no necesariamente con infección respiratoria. Pacientes que debutaban con diabetes, ¿no? Porque atacaba el páncreas, y pacientes que también debutaban con trastornos tiroideos autoinmunes a la cabeza, como tiroiditis Hashimoto, tiroiditis subagudas de Kervain, y que al final se hizo pues una serie de casos en los cuales el punto común entre ellos era la infección por COVID-19. De hecho, se ha visto inclusive biopsias o más que todo estudios de personas que habían fallecido de la glándula tiroidea donde se encontraban, ¿no? Relación del por qué la glándula tiroidea había padecido por el COVID-19, ¿no? Receptores y demás. Bastante interesante. Bien. Cuando hablamos de estas disfunciones de la glándula tiroides por exceso o déficit, llamados esto hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿cuáles son las diferencias básicas de estos dos disfunciones? Si bien es cierto, el diagnóstico es bioquímico, porque al final tenemos que necesitar exámenes de laboratorio para poder definir en qué lugar estamos, existe diversa sintomatología que nos podría ayudar. Usualmente son como antónimos, bien, si por ejemplo en el hipotiroidismo vamos a tener aumento de peso, caída de cabello, uñas que se quiebran, cansancio, fatiga, desgano, piel reseca, puede haber baja frecuencia cardíaca, baja presión arterial, estreñimiento. Por el otro lado, vamos a tener todo lo contrario: una frecuencia cardíaca elevada, taquicardia, palpitaciones, insomnio, demasiada energía, uno baja de peso sin necesidad de hacer algún tipo de dieta específica, mayor frecuencia urinaria, mayor frecuencia de defecación, inclusive nerviosismo, ansiedad, sudoración, calor, ¿no? Entonces, como te voy a mencionar, son totalmente opuestos, antónimos. Ahora, mencionaste algunos de los signos, ¿no? O síntomas que se puedan percibir cuando hay una alteración de la disfunción tiroidea. Y a nivel bioquímico, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas que se utilizan, ¿no? Y con qué frecuencia sugieres de repente hacerlas para una prevención de repente? Bien, al menos de mi parte, yo sigo mucho las guías de práctica clínica del ATA, que es la Sociedad Americana de Tiroides, y menciona que el primer punto por el cual nosotros deberíamos empezar es con el dosaje de la hormona tirotropina ultrasensible, o también llamada TSH. La TSH es una hormona que se secreta aquí a nivel de la glándula hipófisis y que le dice a la tiroides, ¿sabes qué? Funciona o no funciones. Entonces, a partir de ahí se abre el estudio.
Si tenemos una TSH alterada, tenemos que pasar a los siguientes dosajes, T4, T3 si es necesario, dosaje de anticuerpos antitiroideos si es necesario también. No es de sí o sí de frente poder ir con todos los exámenes, ¿bien? Y claro, entonces, si percibo estos síntomas que mencionaste anteriormente, o si alguna persona percibe, lo primero que habría que hacer es evaluarse o sacarse este examen de TSH. Exacto, para ver si por ahí va el problema, porque es muy frecuente, de hecho, y en redes sociales, y también yo lo converso mucho, ¿no? Doctor, ¿por qué si tal video me dice que tengo todos los síntomas de hipotiroidismo, me hago el examen y sale normal, y lo voy a hacer de nuevo y sale normal, y lo voy a hacer de nuevo y sale normal, y hacen como 3 veces el examen? Y la respuesta es que de repente ahí no es el problema. Lo malo es de que el hipotiroidismo, más que el hipotiroidismo es un gran imitador. O sea, te puede dar diversas sintomatologías que pueden ser compartidas por otras enfermedades. Mencionas baja energía, desgano de repente, fatiga y demás, que podría ser un síntoma de cualquier otra. Así es, tales son como anemia, inclusive el mismo día a día. A veces ni siquiera nos percatamos en los hábitos que tenemos, ¿no? El tema de lo que puede ser baja de algunos micronutrientes como hierro, vitamina B12, vitamina D. Entonces, el mensaje aquí sería, no seamos tercos, no estudiemos otra cosa. No estamos indicando que no tengas nada. Ya. No, de repente hay que buscar en otro lugar. Claro. ¿Y alguna sintomatología particular de repente que nos pueda llamar mucho la atención? Nosotros cuando tenemos en medicina algo que si yo tengo esto, se trata de esa enfermedad, se llama signo patognomónico. Claro. En el caso del hipertiroidismo y el hiper, no lo hay. Sin embargo, ambas patologías pueden tener lo que es el bocio. Evidentemente, si tengo toda esa sintomatología asociado a un agrandamiento de la tiroides, el problema es tiroideo. Claro, claro. Bien. ¿Cuál es el rol? Mencionabas de la TSH, de la T3 y la T4. ¿Cuáles son los roles de estos principios activos? Bien, la TSH o hormona tirotropina ultrasensible va a mandar la señal de hipófisis hacia la tiroides para que se produzcan las hormonas biológicamente activas. Luego tenemos T4, tiroxina, que va a transformarse al final en T3, la triotironina. Forma activa, ¿no? Sí, exactamente, que es la forma que va a actuar tanto en el tejido de la tiroides como también en el tejido periférico, ¿no? Músculo, grasa, neuronas, absolutamente todo. Ahora, mencionabas que el primer examen que hay que hacerse cuando hay todas estas sintomatologías es la TSH, ¿no? Tal cual. Ahora, puede haber que la TSH esté elevada, ¿no? Pero que de repente no haya una alteración como tal. Sí, puede ser. Hay que saber de que existe una lista de, por ejemplo, situaciones en las cuales podemos tener TSHs elevadas y esta ser un falso positivo. Por ejemplo, ¿no? Toma de métodos anticonceptivos, consumo de biotina, que simplemente la muestra pues haya sido mala, que el laboratorio no tenga los estándares de calidad para el examen como tal, que enfoquemos la TSH como un rango alterado en una edad que de repente no corresponde. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los adultos mayores, para hacerlo corto, el rango puede ser hasta 6.9, pero el valor referencial de los laboratorios ponen que es hasta 4. Entonces, está alterado. No, realmente el paciente para su edad está ok, ¿no? Y consumos de otros fármacos, inclusive que se tiene que por eso preguntar en la historia clínica para evitar sobrediagnósticos innecesarios. Pero porque estos valores de referencia, y así como con la TSH y como con otros exámenes bioquímicos, suelen como que variar, ¿no? Dependiendo de la fuente y demás. Así en es. este caso, ¿cuál sería la fuente en la cual se... Igual, las guías de práctica clínica vienen a partir de ATA, ¿no? ATA es lo que te da, y bueno, al menos la gran mayoría de médicos peruanos manejamos esas guías de práctica clínica, que no han cambiado hace como 10 años. Se mantienen. Perfecto. Bien, ahora en el tema del tratamiento, antes de pasar al tema del ejercicio físico, deporte y demás relacionado a la tiroides, Claro. el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento inicial y qué hay que seguir, no? Bien, va a depender mucho de qué patología tengamos. Hablemos de lo funcional, ¿no? ¿Qué queremos? Si es que me falta hormona, tengo que brindar la reposición, que en este caso, aquí en el Perú contamos con levotiroxina, diversas presentaciones,
La dosis va a depender mucho básicamente del nivel de hormona tiroidea al cual estamos tratando de reponer y sobre todo del motivo por el cual el paciente tenga hipotiroidismo. Porque hipotiroidismo es una consecuencia. O sea, yo tengo bajas hormonas tiroideas en ese momento, pero ¿qué lo causó? ¿No? Ya. Siendo la causa más frecuente la tiroides Hashimoto, enfermedad autoinmune, pero existen otras. Y por otro lado, si tengo hipertiroidismo, si tengo un exceso, tengo que más bien como que, hey, basta, tiroides, ya no me produzcas más hormonas, entonces tengo que bloquear su producción. Y en este caso sería con el único producto que tenemos acá en el Perú, es con Thiamazol. Bien, es el medicamento metimazol, Thiamazol. Y si esto fracasa, ir con terapia de yodo radioactivo, bien, que es un líquido con yodo radioactivo que hace que la tiroides deje de funcionar, o en casos muy severos de bocios muy grandes, por ejemplo, hay contraindicación de yodo, cirugía de tiroides. Eso, ¿no? Porque también he visto que se hace la cirugía. Exactamente, exactamente. No es en todos los casos. En casos de hipertiroidismo son casos muy así específicos, sabes que fracasaste a todo, entonces vamos a una cirugía, pero no es de primera elección. Y después se mantiene el tratamiento después de la cirugía. Claro, o sea, una vez que ya la cirugía está, ya no hay hipertiroidismo porque ya no hay tiroides, no hay quien produzca esta hormona. Nos vamos al otro lado. Por ejemplo, esta es causa de hipotiroidismo no autoinmune, no una cirugía de tiroides. El paciente no tiene hormona tiroidea porque no tiene glándula. Y hay que medicar. Ya hay que medicar de por vida. vida, por supuesto, porque ningún otro órgano produce hormona tiroidea. Muy bien. Ahora, ¿crees que hay... a veces suele pasar que muchas personas creen o se autodiagnostican, ¿no? Seguro que has escuchado mucho. Por supuesto que sí. ¿Por qué sucede este problema? Es complicado porque, hoy por hoy, como siempre menciono, y las redes sociales es un arma de doble filo. Nosotros que estamos metidos en el medio, y es por eso que yo específicamente me meto ahí, porque hay mucho que desmentir y mucho que hablar y decir en base a evidencia científica. El tema de tener mucho cuidado con lo que vamos a divulgar. Y es que, claro, no, y salen personas que se te cae el cabello, que tienes frío, te subes de peso rápidamente, seguro es la tiroides, y pide exígelo a tu médico. Ok, sí, es válido, puede ser, pero no necesariamente, vuelvo a repetir, pueden existir otras causas es más, ¿no? Es muy peligroso porque hay personas que dicen, doctor, es que yo vi ese video y yo siento que tengo hipotiroidismo, he empezado, así te dicen, he empezado levotiroxina. Y es como que, ¿y si tienes alguna mejoría? No, me siento peor. Y es que nunca fue el problema. Que tengan mucho cuidado, ¿no? Claro, claro. De todas maneras, hay una gran responsabilidad como personal de salud. Y bueno, la desinformación viaja por 10 veces, dicen que la buena información. Sí, y de todas maneras siempre hay que estar ahí presentes. Vayamos al campo del deporte y del ejercicio físico. Sabemos también que la glándula tiroides o la disfuncionalidad afecta al metabolismo, ¿no? Y hay muchas personas que tienen el objetivo, por ejemplo, de pérdida de grasa corporal, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacer en estos escenarios? Es complicado y a la vez no, porque hay que saber de que en nuestro metabolismo, en el cual nosotros de repente quemamos más kilocalorías en el día, es el metabolismo basal. Hacia la que más o menos es un 70%, ¿no? ¿Y qué pasa si evidentemente yo tengo una glándula tiroides que no funciona de forma correcta, ¿no? La literatura menciona que inclusive el metabolismo basal puede disminuir hasta un 50%. Y es complicado porque a veces no hay mucho que ofrecer. Sin embargo, aquel paciente que se le diagnostica con trastorno tiroideo y toma su medicación a tiempo y demás, realmente en teoría puede estar totalmente normal. Pero hay que saber que sí, claro, la función de la glándula tiroides en base, por ejemplo, a tejido graso, es promover termogénesis, promover lipólisis, promover una correcta o un correcto uso de la energía a partir de la grasa, ¿no? Claro. Entonces, es importante por eso, si es que hay trastorno tiroideo, conversarlo con tu médico, sobre todo si practicas algún tipo de deporte, para que pueda dar una dosis adecuada. Inclusive, la literatura también menciona que aquellos pacientes que son deportistas y que tienen hipotiroidismo deberían consumir inclusive un porcentaje más de levotiraxina adicional, porque a veces no va a suplir lo que usualmente uno consume, claro, en estados basales o en reposo, ¿no? Entonces, una vez manejado el tratamiento, ¿es posible que las personas puedan perder grasa corporal? Por supuesto que se puede, claro que sí, por supuesto que se puede. A veces muchas personas se resignan, ¿no? Como se caen en este pesimismo de que, bueno, estoy en esta condición y me es imposible. Quizá puede ser un poco más complicado, pero no es imposible, o sea, y no necesariamente, también viene otra cosa, de que el sinónimo de hipotiroidismo es igual sobrepeso.
u obesidad, ¿no? Porque se tiene también mucho esa... La tiroides que sube de peso, la tiroides que baja de peso, ¿no? La tiroides, sí, exacto, la tiroides, ¿no? Cuando todos tenemos la glándula. Lo cierto es que no tiene por qué ser así. Existe mucha gente atleta y con contextura delgada que tiene también trastornos tiroideos y que no pasa absolutamente nada. Claro. Esto en el caso del hipotiroidismo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en el escenario del hipertiroidismo donde la frecuencia cardíaca pues está... Para mí eso es mucho más pesado en general porque igual, ¿no? Personas que son súper deportistas y que de la nada empiezan con un trastorno de hipertiroidismo, es cortarle todo, ¿no? Porque el riesgo de taquicardia, el riesgo de fibrilación auricular, el riesgo de descompensación, definitivamente hay que dar inclusive beta blockers, ¿no? Que es un medicamento que hace que la frecuencia cardíaca pueda bajar más, que inhibe la lipólisis. A veces los pacientes suben de peso también por el medicamento. Claro. Ahora, si ganas una gran masa muscular, la pierdes por el gran catabolismo que hay en el hipertiroidismo y a veces recuperarlo tarda. O sea, para mí, si tengo que comparar el hipo y el hiper, en cuestión a deporte, el hiper es mucho más restrictivo. Pero que igual, una vez tratado, pues todo puede mejorar. Se puede manejar. Genial. Ahora, en el caso del hipotiroidismo, vayamos paso a paso, ¿no? En el caso de una persona, hay diferencia en el caso de una persona físicamente activa, recreativa, y de repente un atleta, ¿logras notar alguna diferencia? En cuestión a ver, yo te voy a decir porque no es que tampoco vea 1000 atletas en consulta porque no es mi público objetivo específicamente, pero sí te podría decir que requiere como te digo, un cachito más, ¿no? De levotiroxina para poder mantener sus niveles estables y que no se sientan cansados o agotados, ¿no? Porque sí, o sea, es totalmente válido. Me pasa más a menudo todavía en aquellos pacientes que no tienen tiroides, ¿no? O sea, cuando ya les hacen la cirugía, porque ahí es nulo. Cuando tenemos una tiroides Hashimoto, hay algo de producción de tu propia hormona tiroidea, ¿no? Pero cuando es nula, ahí es más complicado, ¿no? Después el tema de recuperación, por ejemplo, de un ejercicio, igual vuelvo a repetir, si hay una correcta suplementación de hormona tiroidea, realmente pues tendría que ser la común y corriente, ¿no? Pero no, hay casos que no. Claro, menciono esto porque igual dentro del campo de la salud, igual, o sea, más vemos pacientes recreativos que buscan optimizar su salud y que por salud a veces uno les prescribe el ejercicio físico o el deporte de manera recreativa. Sí, claro. Entonces, claro, el objetivo o público objetivo de deportistas de alto rendimiento son muy limitados. Vemos más pacientes del otro lado. Y por lo tanto hay que de alguna u otra manera mantenerlos informados muy bien en este campo. Ahora, ¿influye la tiroides en la recuperación después de una actividad deportiva, en la masa muscular y el gasto calórico? Por supuesto. Detallándonos. Claro que sí, ¿no? Sí, definitivamente, como te mencioné al principio, tenemos receptores en todos los lugares, ¿no? Incluyendo tanto el tejido adiposo como el tejido muscular. De hecho, hay una imagen muy bonita en la cual cómo se ve cómo la T3 hace que haya mayor reproducción de mitocondrias al momento de hacer el tema de la contracción muscular, que al momento de que se rompen las fibras musculares, igualmente como T3 hace que esas se reconstruyan de manera óptima, ¿no? En cuestión al gasto calórico, la misma situación, ¿bien? Y una vez que haya de alguna manera u otra una disrupción en lo que es la producción de hormonas tiroideas, eso se pierde, bien, y al final afecta a la persona que hace deporte. Claro, tanto en la recuperación, en la masa muscular y en el gasto calórico. Ahora, ¿el ejercicio intenso puede alterar los niveles tiroideos? Es interesante porque justamente revisaba algunos papers con respecto a esto, y sí, o sea, lo afecta, pero de manera adaptativa y transitoria, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ¿no? Porque recuerda que el ejercicio intenso, el ejercicio en general, es un tipo de estrés, ¿no? No el mental, ¿no? Sino es un estrés físico, lo cual hace que eleves niveles de cortisol que pueden afectar justamente en la producción de T3 a partir de T4. Puede inhibir niveles de TSH, pero vuelvo a repetir, eso es transitorio, o sea, y eso se ha visto, ¿no? Personas que se han sometido a sesiones largas de running, por ejemplo, que es lo que yo hago.
Les hacen un examen de TSH, T4 y T3 al inicio y luego al finalizar, ¿no? Y sí se ven cambios. Pero luego, a la hora del reposo, se les vuelve a repetir y todo vuelve a su normalidad. Claro. No es que porque yo hago ejercicio físico extremo todos los días voy a terminar con una patología tiroidea. Puedo terminar con otro tipo de repente problemas, pero no necesariamente la tiroides, ¿no? O sea, hay que saber que sí hay cambios adaptativos, mas no son permanentes. Transitorios. Son transitorios simplemente. De momento. Ujú. Bien, ahora, ¿cuáles son los mitos más comunes que sueles escuchar en redes sociales o ver de repente, o también ahí en consulta particular, Ajá. que respecto a estos temas de la tiroides, el deporte, el ejercicio físico? Creo que a la cabeza es, bueno, en primer lugar, el tema de la imposibilidad de bajar de peso, ¿no? Eso es uno, de que sí o sí por tener hipotiroidismo tengo que ser obesa o por tener hipotiroidismo tengo que ser delgada, ¿no? Que también es la misma situación, porque a veces se sorprenden y hasta dudan de su diagnóstico. Señora, tiene hipotiroidismo, pero doctor, mire cómo estoy, ¿no? Y hay de repente un índice de masa corporal un tanto elevado. Que el paciente con hipotiroidismo no puede hacer ejercicio, que eso es falsísimo, y hay diversa literatura que menciona cuál es el impacto del ejercicio sobre las hormonas tiroideas y sobre todo en enfermedades autoinmunes, ¿no? Que bajan los niveles de anticuerpos. No se sabe el mecanismo específico, pero lo hace. Y en el caso del hipertiroidismo, que lo mismo, ¿no? Que nunca más va a poder hacer ejercicio, pero eso es mentira. Una vez el paciente esté controlado, puede someterse obviamente a actividades físicas de repente no extremas o intensas, pero lo puede hacer, supervisadas, claro está. Claro, de todas maneras. Ahora hay un matiz en la conferencia que compartiste. ¿Hay un matiz de repente en ejercicio de endurance o de resistencia y de fuerza? Sí, o sea, cuando hablamos de, por ejemplo, ¿no? De hecho mostré un artículo en el cual, o sea, ¿qué se recomienda? O sea, ¿qué yo puedo ofrecer como indicación de ejercicio para un paciente con trastorno tiroideo, en este caso hipotiroidismo, por ejemplo, ¿no? Entonces había grupos que hacían resistencia, grupos que hacían actividad de cardio, por así decirlo, y luego un mixto, ¿no? En los tres se evidenció mejora de los niveles de hormonas tiroideas. Sin embargo, en el grupo mixto es en el que se observó una mejora un poco mayor. Entonces, yo como siempre les digo a los pacientes, me dicen, ¿qué hago, doctor? ¿Qué es lo? Evidentemente, si comparamos el estar sentados, no haciendo nada, a caminar, prefiero que camines. Claro. Pero si se puede mezclar el tema de ejercicios, pues adelante, ¿no? Porque es lo que la evidencia soporta. Junto con el tratamiento. Así es, claro. De la mano. Por supuesto. De la mano. Bien. Ahora, también he escuchado por ahí que el cardio en ayunas ayuda, no sé si a reactivar la tiroides. ¿Qué decirte es esto? Realmente, personalmente, para mí es muy indistinto. Claro. No, por ahí leía que es mejor hacer ejercicio de cardio en la mañana y fuerza en la noche o en la tarde. Hay otras variables, no necesariamente la patología tiroidea. Genial. Muy bien. Porque claro, a veces también en esta búsqueda de no excedernos en la práctica del ejercicio, a veces se suele decir que la yoga o el pilates son las más adecuadas, ¿no? Claro. Pero también se puede hacer ejercicio. Sí, claro, por supuesto que sí, por Claro. supuesto que sí, sí se puede, pero no hay contraindicación, siempre y cuando sea supervisado y que hemodinámicamente el paciente no sea inestable, ¿no? Bien. Ahora, coméntenos, en estos casos de disfunciones de la glándula tiroides, en el tratamiento, ¿incluye su trabajo multidisciplinar con el nutricionista? ¿Cómo sueles manejar esto? Siempre, igual yo les indico que por favor puedan decir a sus nutricionistas de que tienen algún tipo de patología tiroidea. Más que restricción como tal, de repente a lo mejor es el aporte de algunos micronutrientes que sí han podido demostrar poder tener influencia en la tiroides, ¿no? Como por ejemplo el yodo de la cabeza. Recordar que el yodo es el principal sustrato para la formación de hormonas tiroideas, son hormonas yodadas. Si es que la paciente está gestando, el incremento de la ingesta de yodo debería darse también porque hay una mayor excreción de yodo por la orina, por ejemplo, ¿no? Y tenemos otros micronutrientes que están saliendo a la luz, como por ejemplo el uso de selenio, ¿no? Necesitamos selenio proteinasas, por ejemplo, justamente para transformar de 4 en T3. El uso de zinc, que tiene el mismo sentido. Tanto selenio como zinc mejoras a nivel de niveles anticuerpos, antitiroideos.
El hierro igualmente, por ejemplo, el hierro nos ayuda a poder hacer que la enzima tiroperoxidasa, que es la que organifica al final las hormonas tiroideas con yodo, también funcione de forma correcta. Y de forma indirecta otras como la vitamina D, la vitamina B12, ¿no? Entonces, evidentemente, habría que tener una dieta rica en todos estos micronutrientes, ¿no? Como para que podamos estar ok. Claro, de principio, recalcar que es posible cubrir estos micronutrientes, ¿no? Con la alimentación en primer lugar. Y también entiendo que existen temas de suplementación. Sí, existen también suplementación que de hecho no es que está, estructurado, ¿no? Existen, hay literaturas que hoy por este siguen saliendo, ¿no? En el cual nos dan dosis recomendadas de, ¿bien? Como vuelvo a repetir, ¿no? El tema de hierro, el tema de zinc, el tema de selenio, ¿no? Hay ciertas dosis que uno puede usar para poder de repente cubrir de repente algunos requerimientos que no se logran con la dieta, ¿no? Ahora, también se habla en este tema nutricional de la interacción fármaco-nutriente, ¿no? De la famosa soya y la medicación. ¿Qué piensas al respecto? Sí, lo que pasa es de que, sobre todo con la levotiroxina, no solamente soya, ¿ah? Hay una lista grande tanto de alimentos como fármacos Ya. que podrían disminuir la absorción de levotiroxina durante el proceso de absorción a nivel del intestino delgado, ¿no? La soya, la cabeza, tenemos el tema, por ejemplo, de multivitamínicos como carbonato de calcio, el mismo hierro, inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, por ejemplo, supralfato, todo lo que pueda tener que una parte gástrica, tratamiento de gastritis y demás. O sea, es importante decir al paciente que la primera cosa que debe consumir en su día es la levotiroxina y después de al menos una hora o media hora poder consumir sus otros medicamentos, ¿no? Pero sí, eso sí está escrito en la literatura. O el propio alimento. O sea, de todas maneras, entiendo que se puede como que distanciar, ¿no? Se podría distanciar. Yo personalmente, o sea, me dice, doctor, nunca más puedo comer soya. O sea, a ver, vamos, si es que, no sé, se te antojó y comer un pedazo de tofu, no pasa absolutamente nada. Pero si esto es muy frecuente, o sea, si todos los días, evidentemente vamos a tener problemas, ¿no? Entiendo. Muy bien. Ahora, el tema de entiendo que la dosificación del tema de los fármacos, ¿no? Pero a modo general, ¿cómo se maneja farmacológicamente? Y de repente esto, ¿cómo puede afectar a la práctica del deporte o del ejercicio? Bien, la levotiroxina es un medicamento que, tiene 1000 años ya, no sé, un montón de tiempo. Y hay diversas presentaciones, desde la más chiquita, que es 25 microgramos, hasta su presentación más grande, que es de 200 microgramos. Como te mencioné al principio, esto va a ser muy dependiente del peso y la condición por la cual el paciente tiene hipotiroidismo, ¿no? Y también, gracias por la pregunta, porque es importante dejar en claro también a las personas que nos están viendo que no te hace ni mejor ni peor paciente tomar más o menos medicación. Porque pasa que se reúnen a veces entre las amigas y ¿cuánto tomas? 25. Uy, ¿yo por qué tomo 100? Uy, pero si yo tomo 150. Es básicamente lo que tu cuerpo necesita. Evidentemente, si pasa los requerimientos por peso, uno ya tiene que estar viendo, oye, ¿por qué esta paciente está tomando mucho más allá de lo que requiere? Y ahí vienen otros motivos, por ejemplo, parásitos, que ya está tomando mal, que no lo tome todos los días, que hay intolerancia a la lactosa, inclusive porque la levotiroxina usualmente tiene lactosa, ¿no? Ya. Entonces se va regulando la dosis según también la bioquímica y la sintomatología. Bien, en teoría cuando nosotros empezamos y después de 4 a 6 semanas se hace dosaje TSH, el seguimiento se hace con TSH, de hecho, de eso nos valemos para poder subir. Al principio es hasta que se regule, ¿no? Porque puede pasar las primeras 6 semanas, no se reguló, otras 6 semanas más. Pero luego el libro dice que si es que el paciente está compensado, se siente ok con la dosis que está, cada 6 meses o inclusive de forma anual, ¿no? Ya, genial. Ahora, hay unos en el tema de la práctica deportiva y específicamente temas de estética corporal y culturismo. Como siempre. Sí. Seguramente por ahí has escuchado, ¿no? ¿Qué opinas del uso de hormonas tiroideas en el culturismo? No, es peligroso, totalmente peligroso porque, y de hecho todavía hay, lamentablemente, ¿no? Formulaciones creadas por algunos colegas, no de repente para la parte de fisicoculturismo, sino inclusive para la baja de peso, en la cual se está usando todavía triotironino T3, ¿bien? Liotironina. Y claro,
vamos a hacer que el metabolismo sea mucho más pilas, pero vamos a hacer que nuestra tiroides, lo que está funcionando de forma normal, pueda acelerarse más y en casos extremos de repente inclusive ya hacer que se trastorne. Recordad que el exceso de hormonas tiroideas puede generar algunos efectos adversos como osteoporosis, pero sobre todo es lo de menos, Claro. es el tema cardiovascular. O sea, hay pacientes que pueden fallecer por taquicardias supraventriculares, fibrilación auricular, taquicardias malignas por el exceso de hormonas tiroideas. Y yo digo, ¿realmente vale la pena? Entonces, pero a veces los pacientes, claro, les ofreces esto, pero a veces no están informados al 100% de qué puede producir a largo plazo. Entonces yo creo que es válido para los pacientes saber qué es lo que van a consumir, dejarles en claro que algo podría pasar. Que si aún así lo desean consumir, bueno, ya es problema de cada quien, decisión propia. Pero a veces no lo saben, ahí hay el problema. Claro, y estos fármacos tienen su contexto, ¿no? Y su lugar para cuando hay un diagnóstico. ¿Qué pasaría? Y bueno, ya mencionaste, ¿no? Pero, o sea, si no hay ningún malestar, ninguna disfunción, Claro. y solo se consume por temas de estética corporal. Claro, o sea, como te digo, podemos lograr los objetivos. O sea, Claro. clarísimo. A corto plazo, A ¿no? corto plazo, ¿no? Pero el tema es como que vuelvo a mencionar, es ¿Irreversibles estos? a veces sí, a veces no. Claro. No, a veces sí, a veces no. La gran mayoría sí vuelve a su normalidad, ¿no? Pero sí he tenido casos, por ejemplo, de pacientes que han tomado por largo tiempo la medicación. Y es como lo mismo que pasa con el tema de anabólicos, ¿no? En este caso, la tiroides, al no funcionar, dije, ¿para qué voy a funcionar si me está dando medicina de afuera? Se puede atrofiar, puede disminuir su tamaño y resulta al final que luego ya cuando quieres que funcione, no funciona. Ahí hay el problema también. Claro, esto lo mencionas con respecto al tema de la producción de testosterona, ¿no? Cuando ya se dosifica de manera exógena, pues Exacto. la propia que Claro. uno produce. Lo mismo pasa con la tiroides. Ah, Lo mismo sucede con la tiroides. Ajá, entiendo. Esto es muy común, ¿no? En culturismo de manera recurrente. Sí. Es decir, porque se compite entre 2-3 veces al año y no solamente es este fármaco, sino también es otro muy conocido como el clenbuterol, ¿no? También tiene un impacto en el metabolismo. Imagínate, ¿no? El clenbuterol es un beta agonista, hasta lo recuerdo es no selectivo. Entonces, si le meto T3, que de por sí tiene por efecto subir frecuencia cardíaca, clenbuterol que también me le da frecuencia cardíaca. Entonces, imagínate al final terminar pues en la emergencia por algún tipo de taquicardia maligna. No, como digo, vuelvo a repetir, no sé si valga la pena. Muy bien. Ahora, ¿existe el tema de la fatiga suprarrenal o es una mala interpretación del eje? Qué chévere pregunta porque también igual, ¿no? Lo mismo. Es que sí, tienes que estudiar tu glándula suprarrenal, tu cortisol y que no sé qué. Y yo diría que sí, es una mala interpretación. Nosotros en medicina tenemos un manual o una lista de códigos que se llama CIE-10 para enfermedades como tal, ¿no? Si tú buscas, no existe el diagnóstico de fatiga suprarrenal. No, y en teoría, ¿a qué se refiere con fatiga suprarrenal? Es básicamente que las glándulas suprarrenales básicamente dejen de funcionar por X motivos, en este caso por estrés crónico, lo más frecuente, ¿no? Pero realmente lo que podría pasar es una desregulación de justamente esa señalización, una desensibilización a nuestro propio cortisol por el estrés crónico que se produce. Ahora, ¿cuál es la relación, por ejemplo, del eje tiroideo y el eje suprarrenal? Vuelvo a repetir, todas las glándulas o todos los órganos tienen receptores. Entonces, en hipotiroidismos muy severos, por ejemplo, podemos cursar con una menor producción de nuestra hormona cortisol, haciendo que haya una insuficiencia suprarrenal secundaria. Es por eso que también en esos casos tenemos que dar una terapia de reemplazo específica por un tiempo, ¿no? Pero una vez que eso se regula, todo vuelve a su normalidad, ¿no? Y lo cierto también es que, claro, uno lo puede confundir porque te tiene cansancio, fatiga, te da la famosa niebla mental, es como que no te concentras. Y realmente el problema quizá no está en el cortisol como tal o en la tiroides. Inclusive, ¿no? Trastornos de salud emocional, el famoso burnout, también te puede dar justamente la misma sintomatología, ¿no? Bien, Andrés, llegando ya a la parte final de este episodio, antes de pasar a una sección de preguntas ahí innovadoras para conocer más a nuestros invitados,
¿Qué mensaje final le darías a los profesionales en el área de la salud, tanto a médicos o nutricionistas que tratan con estos pacientes? Y también, ¿qué mensaje le darías a las personas que tienen esta condición de disfunción, ¿no?, de la hormona tiroidea? Claro, yo creo que básico es poder tener las nociones claras con respecto a estas patologías, en este caso las patologías tiroideas. La literatura está en todos lados, hay bastante, sí, es súper sólida, hay guías de práctica clínica, pero sobre todo si de repente no eres endocrinólogo, de repente no eres médico inclusive, al menos saber qué sintomatología yo puedo observar en el paciente para decir, oye, me parece que podrías tener algún tipo de patología tiroidea. Derivar a los profesionales correspondientes, en tal caso, para hacer el diagnóstico y por ende empezar el tratamiento. Y con respecto a los pacientes, bien, o sea, hay que saber de que esa situación, yo no le llamo enfermedad, yo más le llamo condición. No tiene por qué ser limitante en absoluto, bien, mientras haya el manejo correcto. Pero lo otro es que también es tener bastante paciencia, porque a veces el paciente quiere estar bien de un día para otro. Y a veces eso no puede ¿Cuánto suceder. tiempo dura el tratamiento promedio? En educación hacia hipotiroidismo, según la causa, usualmente es permanente, ¿no? Y en el caso del hipertiroidismo va a depender también mucho de la causa. Puede ser entre 18 meses a 2 años, o inclusive luego una vez que viras al hipotiroidismo igualmente se vuelve permanente. Y la dosificación puede variar Por supuesto que sí. siendo la mejora del Por paciente. supuesto que sí. Puede ir variando para arriba, para abajo, puede estar estable, ¿no? Y de todas maneras, el ejercicio, la buena alimentación influyen para... Influye, por supuesto que influye e influye de manera bastante positiva. Genial, genial. Bueno, Andrés, ¿qué te motiva personalmente a seguir haciendo lo que haces y tratando con estos pacientes y con estas patologías en tu especialidad? Sí, justamente la vez pasada vi un estudio de qué pacientes hacían más caso a las recomendaciones de sus médicos, ¿no? Y al final la conclusión era que eran aquellos pacientes que veían que su médico les daba el ejemplo, por así decirlo. Y no hablo solamente de tomar medicinas, porque Que es de hecho es parte del tratamiento, más no es el total. Diría que es el 50%, y esto tiene que ver mucho con la mejora de los hábitos, bien, desde el sueño, la alimentación saludable, el tema del ejercicio. Es lo que realmente a mí me gusta hacer. Y los pacientes se motivan y después te mandan mensajes como, mire doctor, ya caminé 1 hora, o de lo que no hacía nada, o doctor, ya estoy en el gimnasio, cosas por el estilo. Es bonito y es bastante gratificante, de hecho. Genial. Bueno, tú practicas el running, Así es. ¿no? A nivel de competencia. ¿Cómo te ayuda y qué expectativas tienes ahora? Bien, bueno, este es mi 3er año consecutivo que voy a hacer la maratón de Lima. Bien, estamos mejorando considerablemente, tomando las cosas un poquito más en serio. Nada, fue por es mi vida realmente. Me gusta mucho, lo disfruto bastante y bueno, es cuestión de ahí meterle harto punch, es bastante disciplina. Es bastante Sí, es una disciplina. planificación. Claro, de es un entrenamiento largo, pero que al final, pues, lo mismo, causa bastante felicidad y bueno, ahí estamos metidos. Genial, genial, Andrés. Algunas preguntas rápidas para el cierre del episodio. Dale. Personaje histórico, de repente relacionado a la medicina, no sé, ¿con quién te tomarías un café y por qué? De hecho, no tanto la medicina, pero me vacila mucho, por ejemplo, Steve Jobs. Me parece que ha sido un hombre visionario total y que me encantaría que me brinde un poco más de su sabiduría para poder seguir revolucionando el mundo. Genial, genial. Frase que pondrías en un letrero en el centro de la ciudad para que todos lo puedan leer. ¿Qué diría? Bien, a movernos todos, ¿no? Y a dejar de estresarnos por todo. Realmente eso es lo que necesitamos ahora. Genial. La gente se preocupa mucho por las cosas. Y eso tiene un impacto en la salud de todas. Por supuesto que sí. Herramienta o método que utilizas para estudiar sobre ciencia, medicina. Yo soy bastante de la vieja escuela, te diría, o sea, yo terminé medicina hace más de 10 años, pero ahora con las inteligencias artificiales y más, que no estoy en contra, al contrario, me parece una herramienta muy buena, pero Como herramienta. sí, pero pueden usar igual plumones, lapiceros, cuadernos, rayar, o sea, a mí me sirvió, puede servir igual para las personas, ¿no? Libro que sueles recomendar. Me gusta mucho Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Sí, muy bueno. Te ayuda mucho a ver el tema de finanzas de una manera diferente. Que es importante igual para el profesional de salud, ¿no? Que hay que saber manejar muy bien ahí las finanzas. ¿Serie que sueles recomendar? Serie. O la última por ahí que estés... La verdad que no mucho, pero por ahí las de medicina que están buenas, ¿no? Grey's Anatomy, Doctor House, ¿no? Ahí le meten su drama, pero aprende bastante. Sí, yo me acuerdo que cuando pues, tenía que ser en pregrado, me enseñaban a aprender cosas por ahí antes de verlas en
Gracias, ¿no? Y por último, ¿qué nuevo hábito de los últimos meses o el último año te ha ayudado a mejorar? Creo que dormir mejor. No es algo que a veces las personas lo minimizan, ¿no? Pero la literatura también es clara y contundente, ¿no? Dormir entre 6 a 8 horas, ni más ni menos, en la cual tus diversas hormonas reguladoras del metabolismo van a estar en su lugar. Y no solamente es dormir, sino es dormir con calidad. Claro, la calidad del sueño. Bien, Andrés, con esto llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por tu segunda visita. Esperamos que no sea la última. Hay muchos otros temas seguramente que tratar. ¿Palabras finales o apreciaciones finales? Nada, sigamos aprendiendo, sigamos teniendo mucha responsabilidad en la divulgación de la parte científica, siempre en base a ciencia y con bastante respeto siempre. Muchas gracias, Andrés. Amigos, llegamos a la parte final de este episodio. Nos vemos en el siguiente.